tal? Mi nombre es Angie Tatiana Vargas Bolaños, soy estudiante del quinto semestre de la Tecnología en Criminalística de la Universidad de la Amazonía y el día de hoy, desde el área de entomología forense, les voy a hablar sobre los insectos y cómo estos aportan información para dar solución a casos de índole legal mediante la aplicación de técnicas de recolección de indicios entomológicos en un lugar de los hechos. Bueno, como primer punto tenemos que determinar qué son los insectos. Los insectos son el grupo de animales invertebrados con mayor número de especies en todo el mundo, en las cuales podemos encontrar diferentes tipos de especies de anélidos, políferos, moluscos, artrópodos, entre otros. Pero el día de hoy principalmente nos vamos a centrar en aquellos insectos de artrópodos que interactúan directamente con un lugar de los hechos. La ciencia que se encarga de estudiar estos artrópodos e insectos que colonizan un cadáver se llama entomología forense, la cual se encarga de analizar y estudiar el proceso evolutivo por el que pasan estos insectos y el cual tiene como objetivo principal establecer la data de la muerte mediante la estimación del intervalo post-mortem, es decir, el tiempo que ha transcurrido desde el deceso de la persona hasta el momento en el que es encontrada. Los seres vivos, todos los seres vivos al momento de morir, iniciamos el proceso de descomposición, nos convertimos en un ecosistema del cual otras especies pueden venir y alimentarse de nosotros. Y una de las primeras especies en llegar a un lugar de los hechos y colonizar un cadáver son los dípteros, en donde se pueden encontrar diferentes tipos de especies de moscas como los califóridos, sarcófagos, múcidos, entre otros. Además de estas especies también se pueden hallar otros insectos depredadores, es decir, que se alimentan de otros insectos y insectos accidentales, como por ejemplo las mariposas. Las especies que encontremos van a variar dependiendo de unos factores externos como la ubicación geográfica, la estimación de la estación del año, las condiciones ambientales y la disponibilidad de recursos que se encuentren en ese lugar de los hechos. Una de las especies que mayor y comúnmente se utilizan son los dípteros, los cuales permiten determinar el intervalo post-mortem analizando las distintas etapas evolutivas por las que pasan, las cuales son 4. En donde podemos encontrar la etapa de ovoposición, que es cuando las moscas adultas, como las califóridas y las sarcófagas, llegan al cadáver y depositan sus huevos en el cuerpo en descomposición. Este proceso ocurre dentro de las primeras horas posteriores a la muerte y los huevos tardan alrededor aproximadamente de 3 días en incubarse para posteriormente pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de eclosión de las larvas. En esta etapa los huevos de las moscas eclosionan y emergen unas larvas. Estas son las principales responsables de acelerar el proceso de descomposición del cadáver. La eclosión puede ocurrir en un lapso de horas a días, dependiendo de la especie de la mosca y de las condiciones ambientales en las que se encuentran. Cuando las larvas eclosionan pasan por diferentes estadios larvales, es donde las moscas se alimentan de los tejidos en descomposición y los fluidos corporales y empiezan a crecer pasando por diferentes estadios larvales. Su crecimiento va a variar también dependiendo del tipo de la especie y de las condiciones ambientales. Pero más o menos podemos determinar que alrededor de 25 días, si la temperatura es de 15 grados, 12 días si la temperatura es de 25 grados y 7 u 8 días si la temperatura es de 32 grados. Y después de eso inicia la fase de pupación, que es como el proceso en el que la larva se transforma en una pupa e inicia una etapa inmóvil en donde la larva se transforma interiormente dentro de una estructura llamada pupario y ahí adentro inicia su metamorfosis para pasar de ser una pupa a llegar a su etapa adulta. Y por último la etapa de emersión de los adultos, que es cuando
la transformación interna ocurre finalmente y emergen las moscas adultas y pues para continuar con su proceso evolutivo y seguir reproduciéndose y así. Bueno, por otro lado, también la entomología forense, mediante las técnicas de recolección de los insectos necrófagos, debe tener ciertos cuidados al momento de recolectarlos y conservarlos. Por ejemplo, los dípteros, es decir, las moscas, al momento de recolectarlos, se debe hacer con una malla y se vierte en un lugar que tenga alcohol y así conservarlo. Por otro lado, las larvas se recolectan con unas pinzas, cuidadosamente, se vierten en agua caliente, para que ésta se estire y posteriormente se conserva también con alcohol. Bueno, ya para concluir, podemos determinar que la importancia del estudio de los animales hallados en el lugar de los hechos, el estudio que realiza la entomología forense, se basa en aquellos datos que nos proporcionan para nosotros esclarecer un hecho punible, una conducta, una investigación criminal, puesto que de saber y determinar el intervalo post-mortem, el lugar en donde se llevó a cabo la comisión del delito y causa de la muerte, son datos muy importantes y que se deben tener muy claros al momento de avanzar en una investigación criminal. Entonces, es por eso que en la entomología forense, además de aprender a identificar las especies, es muy importante aprender a recolectarlos y a conservarlos para así poder realizar ese proceso de análisis que sea bien hecho para que los resultados que obtengamos sean los más oportunos y los más claros para llevar a cabo pues la investigación. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias.